Y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos aquí ahora. Mi nombre es César Fabián y el día de hoy viajaremos hasta Colombia para encontrarnos con María Cristina Peñalosa. Ella es una persona dedicada a servir y a transmitir conocimientos y sus experiencias a través de diferentes metodologías de las cuales ella ha creado, como de internal branding, change management, armonía corporativa, y ha contribuido a transformar vidas y organizaciones a las cuales les enseña una mejor manera de vivir, más tranquilas, más amorosas, más felices y por lo tanto más productivas. Lleva 25 años trabajando en estos oficios en los cuales fundó la Red Nacional de la Felicidad, ha sido asesora de la Alcaldía de Bogotá, así también como de la Presidencia de la República de Colombia. En el sector privado ha desarrollado muchísimos programas de formación, cursos, talleres y conferencias con empresas, y también ha trabajado como asesora en el sector educativo. Ha sido speaker y curadora de las charlas TED. Así que por favor, démosle la bienvenida. Hablemos aquí ahora con María Cristina Peñalosa. Muchas veces en la vida nosotros vamos detrás de un falso éxito, buscando y aferrándonos a un trabajo, logrando cosas que al final la vida y la sociedad nos hace ver como que es la verdadera felicidad. El día de hoy, nuestra invitada, como ya la escucharon en la presentación, María Cristina Peñalosa, y está aquí para hablarnos cuál es la verdad de todo eso. María Cristina, bienvenida. César, muchísimas gracias, mil gracias por tenerme acá. Encantada de estar contigo. No, para mí es un honor, María Cristina, que nos regales este tiempo y que te des el espacio para estar en este programa. María Cristina, antes de comenzar con todo el tema y comenzar a hablar, me gustaría hacerte unas preguntas para que las personas quienes ya te conocen y no te conocen te puedan conocer quizás un poquito más cómo eres, cómo piensas y saber cosas que quizás no vemos en tus redes. ¿Te parece? Me parece magnífico. Adelanta. Muy bien. María Cristina, ¿qué te quita el sueño? La verdad, hoy en día nada, César. Nada, Okay. nada. Si nadie te juzgara ni tú misma, ¿qué sería eso que harías? Si nadie me juzgara ni yo misma. Uh-huh. El juicio, tal vez el juicio nos hemos acostumbrado como a vivir en un ciclo de juicio y defensa. Uh-huh. Y desde muy chiquitos nos hemos sentido juzgados. Uh-huh. Y hemos aprendido a juzgarnos, pero también a defendernos. Uh-huh. Entonces, tal vez sin darnos cuenta, hemos caído en ese ciclo que es totalmente contrario al natural de la vida, que es dar y recibir. Y ese ciclo de juicio y defensa nos lleva también a vivir con miedo, que es tal vez lo más complejo y lo que más infelicidad, ahora que estabas hablando de la felicidad, Uh-huh. tal vez una de las cosas que mayor infelicidad produce es el miedo. El miedo a ser juzgados, el miedo a no ser lo suficiente, el miedo a no lograr lo que queremos, el miedo a equivocarnos, el miedo. Entonces, mucho de eso se origina en ese juicio y hay algo que yo he logrado hacer, que he aprendido, porque todo esto que yo vivo hoy lo he aprendido, me lo han enseñado, no es algo que me haya inventado. Uh-huh. Entonces, yo creo que en lugar de abordarnos a nosotros y a las circunstancias y a los demás juzgando, lo podemos hacer con curiosidad, ¿sí? Como si alguien no me contesta como yo espero que me conteste, en lugar de sentirme ofendida, de sentirme agredida, de sentirme señalada, puedo pensar qué le estará pasando, ¿sí? Sí. Entonces, ese es mi manera de ver la vida y de verme a mí desde hace muchos años, que me lo han enseñado, a Dios gracias, y es lo que vivo. Entonces, cuando algo no sale como yo
espero o cuando alguien me dice algo distinto o sencillamente paro y miro. Yo creo que cuando una persona le da a uno su feedback, es su punto de vista, ¿sí? Y su punto de vista muchas veces puede ser muy valioso porque puede ser acertado, nos pueden decir cosas de las que no habíamos caído en cuenta. Entonces, si yo soy una persona que ha logrado reconocerse y aceptarse y quererse como es, pues estoy totalmente clara de que tengo una cantidad de dones, habilidades y cualidades y logros, pero también que tengo equivocaciones, vacíos, mil cosas por aprender y transformar. Entonces, cuando logro mirarme así, completo, lo hago sin miedo y entonces puedo recibir ese juicio o feedback de los demás de la misma manera, con curiosidad, como ¿por qué me estará diciendo esto? Entonces no voy a dejar pasar oportunidades de pronto caer en cuenta de algo que me pueda servir para transformar o para ser mejor, pero también voy a tener la capacidad de tener un filtro, de saber si lo que el otro está diciendo tiene que ver conmigo o sencillamente es su percepción y conmigo no tiene nada que ver en este momento, entonces sencillamente lo dejo pasar, ¿sí? Ok. ¿Tu lugar feliz? A donde esté. Mira que me dices, yo acabo de regresar de Estados Unidos a donde vive mi hija y su esposo y mis nietos, y es un lugar para mí muy feliz. Estuve allá mucho tiempo, igual estoy de regreso en Bogotá y también es un lugar muy feliz. Yo creo que uno puede y tiene el poder de convertir en un lugar feliz el lugar a donde esté. Siempre donde estamos tiene cosas maravillosas. Me encanta el mar, también me encantan las montañas, me encanta la ciudad, también me encanta el campo. O sea, siento que el lugar no es el que es feliz. Si yo estoy feliz, puedo disfrutar de cualquier lugar a donde esté. Ok. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Eso está muy complejo, César. Sí. Sí, hace mucho rato yo dejé de pedir cosas y tal vez empecé a seguirle la corriente a la vida, tal vez la capacidad de darme cuenta cada vez más de qué es lo que está pasando y de tener la sabiduría para reconocerlo y de poder construir a partir de lo que me está pasando en cada momento. Tal vez sería eso, para no dejar pasar las oportunidades que la vida nos da, así no sean tan lindas como siempre hemos pensado que deben ser. De esas oportunidades complejas y duras siempre llegan regalos maravillosos, entonces uno realmente no sabe qué es lo que necesita. Mira que leí hace poco, no me acuerdo de quién, pero decía: espero que tus deseos nunca se cumplan y que se cumplan unos que nunca te has imaginado que quieres desear. Que la vida sorprende. Sí, siempre, y siempre nos lleva a sitios infinitamente más especiales y maravillosos de lo que nosotros hemos tenido la capacidad de soñar o desear. Estoy de acuerdo. María Cristina, ¿qué te hace reír? Mira, todo. A mí, a Dios gracias, me hace reír todo. Cuando uno está viéndole el lado bonito y amable a la vida, me hace reír todo. Mi hija y mis nietos tienen una capacidad grandísima de burlarse de mí, ¿no? Y entonces la gente me dice, pero eso es irrespetuoso. Le digo, no hay regalo más grande que tener la capacidad de generar risa en otros. Entonces yo les digo, no sé para qué les iré a hacer falta el día en que me muera, pero sí sé que se van a reír menos. Entonces, sí, es tomar la vida no con tanta seriedad, es tomar la vida
sin tomarla tan personalmente, sin miedo finalmente. Entonces tienes la capacidad de reírte, empezando por reírte de ti mismo, que para mí ha sido un descubrimiento maravilloso y muy importante. Ok. ¿Qué es aquello, María Cristina, que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Wow. Tienes unas preguntas muy, muy lindas, pero muy complejas. Sí. Yo no sé, la verdad, cuando uno empieza a vivir como cada instante, que ese ha sido como otro de los aprendizajes que sigo aprendiendo, porque no es tan fácil, pero que vengo aprendiendo desde hace muchos años, que es como enfocarse en el momento. Todo el momento tiene unas experiencias tan maravillosas, o sea, yo siento que, por ejemplo, los momentos de contacto con la naturaleza son momentos muy especiales. O sea, esta mañana tengo una perrita y salí a caminar muy temprano, me encanta el aire fresco de la mañana y salimos a caminar, estaba lloviznando muy, muy suave. Y ese poder mirar el cielo, mirar los árboles, tocar las matas, las hojas de las matas por donde iba pasando y sentir esa llovizna en la cara y no sé, es la naturaleza es algo que lo hace a uno sentir vivo. Eso tal vez es una de las experiencias más gratas. Y otra que tal vez la puedes superar es poder siempre, los momentos en los que tienes la oportunidad de hacer algo por alguien, de sentirte útil, de dar lo mejor de ti en ese momento. Entonces es como bonito cuando esto es pues parte de mi trabajo, y lo hago sin esperar absolutamente nada a cambio, pero a veces hay regalos, entonces me llega algún correo o algún mensaje que me dice María Cristina, no te acuerdas de mí porque estuve ahora que hablábamos contigo hace poco de la charla TED, pues en estas cosas a donde hay tanta gente que está presente y que después la oyen, me escribió un joven y me decía, yo sé que tú no te acuerdas de mí porque yo estuve en el público cuando grabaste la charla TED en la universidad y te quería dar las gracias y compartir porque me cambiaste la vida. De las cosas que dijiste, yo estaba en el colegio, en los últimos años de colegio en ese momento, y me pusiste a pensar con tu historia qué era lo que yo quería hacer de verdad y qué propósitos tenía, y los escribí y los empecé a cumplir y mi vida dio un vuelco completo. Entonces, pues obviamente no fui yo. Dije algo que le resonó en ese momento y él tuvo la capacidad de oírlo y la disciplina de construir sus sueños. Entonces, pero es muy bonito cuando caes en cuenta que de cualquier cosa, de pronto en alguien has podido poner un granito de arena para contribuir a que viva mucho mejor como todos nos merecemos. Es cierto, y qué importante, como lo decías, aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Eso me gustó mucho. María Cristina, ¿te podrías definir María Cristina en una palabra? No sé, una sola palabra es complicado, y es muy ostentoso también, porque si te digo amor sería lo que más me gustaría, pero no quiere decir que yo todo el tiempo sea amorosa. Sí. Sí, te entiendo. Sí, pero tal vez eso sería no solo no como me defino, pero sí como me gustaría definirme y ser la mayor parte del tiempo posible, porque creo que ahí está todo, ¿cierto? El amor es respeto, es tolerancia, es empatía, es apertura, es dar, es contribuir, en fin, es
tantas cosas, ¿no? También es alegría, también es complemento, también es... Entonces el amor es una palabra que tal vez se convirtió como en un cliché y la gente se imagina que amor es igual a una telenovela, ¿no? Pero resulta que amor es realmente lo que somos. Yo siento que la esencia de todo ser humano es el amor y que entre más logramos vivir desde ahí, pues más somos lo que somos y por lo tanto pues vivimos más felices. Entonces tal vez sería eso. María Cristina, ¿cuáles son tus tres objetos favoritos? De pronto, a ver, tengo una imagen entre una piedra muy chiquita que tiene un ángel por dentro que me encanta tomarlo en mis manos muchas veces, me conecta con lo que soy y me da esa tranquilidad linda, eso me gusta mucho. Mi iPad, sí. Okay. Mi iPad con su lápiz porque es como a donde leo, a donde escribo, a donde diseño, a donde investigo, entonces tal vez es un instrumento maravilloso. De pronto una vela, sí. Okay. Las velas también me gustan mucho y me gusta prenderlas y con una música linda, eso me ayuda muchas veces a volverme a centrar. Ok. ¿Qué personas admiras? Admiro a mi hija. Admiro a mi hija profundamente. De personajes puedo admirar, digamos, al Papa. No, el Papa actual, no soy una persona muy religiosa, soy una persona muy espiritual y me parece que él ha sido y está haciendo una labor muy espiritual, más que puramente religiosa y como de guía hacia ese desarrollo espiritual muy aterrizado y muy práctico. Okay. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? Varios, realmente muchos, pero hay un libro que tal vez no es muy conocido. Deepak Chopra ha sido un maestro mío durante mucho tiempo y escribió un libro hace muchos años que se llama El Sendero del Mago. Es una novela, son las enseñanzas del mago Merlín al rey Arturo y te lo puedes leer todas las veces que quieras y tiene 1000 enseñanzas. Tal vez ese es uno de mis libros favoritos. Los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz también me ha aportado infinito. Me los he leído también 80,000 veces y siempre le encuentro alguna enseñanza diferente. Ok. Por ahí está. Okay. No, está bien. Con eso está bien. Muy bien. María Cristina, ¿en qué crees espiritualmente hablando? Para mí, indiscutiblemente, hay un ser superior. ¿Sí? Hay un ser superior que lo podemos definir de muchas maneras. Yo, la verdad, no lo tengo muy claro. Soy católica. Y creo en un Dios, pero no tengo muy claro cómo es ese Dios. Pero también he tenido la oportunidad de explorar no muchas, pero sí diferentes religiones. Y siento que en cada religión de las que he tenido la oportunidad de explorar, me he dado cuenta que todas son más o menos lo mismo, ¿sí? El maquillaje es un poco distinto, pero yo siento que el trasfondo es el mismo. Yo siento que las religiones son como un instrumento para poder ayudarnos a desarrollar nuestra parte espiritual. Y si miramos, por ejemplo, la Biblia, que es un libro que conozco un poquito, o el Corán, podemos ver que son están compuestos es de historias de vida, ¿verdad? Exacto. De momentos que una persona o varias personas han vivido, cómo los han asumido, cómo han reaccionado frente a lo que les ha pasado
y qué resultados han tenido. Entonces, yo siento que estos libros sagrados nos ayudan a escoger mejor, a caer en cuenta, porque nosotros no escogemos qué es lo que nos pasa, ¿cierto? No escogemos nada de lo que nos pasa, pero sí escogemos qué hacemos con lo que nos pasa. Entonces, entre más conscientes podamos ser de que nuestras elecciones son las que determinan nuestro bienestar, vamos a poder escoger más lo que nos da tranquilidad y no lo que toca o lo que hemos hecho toda la vida o a lo que tengo derecho. Y yo siento que en las religiones hay encerrados todas esas enseñanzas. Y en la medida en que creamos que no somos dioses, que hay un ser superior y que podemos confiar, porque yo siento que la fe, el principio de la fe es la confianza. Y también podemos confiar, lo importante es saber que no tenemos que confiar solo en nosotros. A veces esa comunicación con un ser superior con el que cada cual tenga directa es complicada, porque entre ese ser superior y yo hay un obstáculo muy grande y es mi propia cabeza. Sí. Entonces, a veces no oímos lo que realmente nos sirve y entonces alzar la mano, pedir ayuda y confiar en otro. Por eso dicen que Dios habla a través de las personas. Entonces, también es muy rico poder caer en cuenta que puedo oír, leer, investigar y encontrar una respuesta que me dé tranquilidad cuando la necesito, que no estoy sola. Sí. Ok. ¿Un buen consejo, María Cristina, que te hayan dado? Todos los que hoy vivo, todos son enseñanzas que he recibido y he puesto en práctica y me he apropiado. Ok. Pero si tal vez que decir sí, uno. Tal vez hay uno que sí me lo veo como que ha marcado mi vida y que la ha partido en dos. Y es el momento en que alguien me enseñó que aceptar era una opción, ¿sí? La aceptación. Yo me acuerdo que alguien me lo dijo en algún momento, no me acuerdo cuándo, pero sí me acuerdo cuándo fue tan evidente para mí. Y fue en el momento en que se murió mi mamá. En el momento en que se murió mi mamá, desde el momento en que se murió mi mamá hasta hoy, y eso ya fue hace muchísimos años, digamos que yo no he tenido ningún momento ni de sufrimiento ni de dolor. Muchísimos momentos de tristeza, de vacío, de falta, he llorado, en fin, obviamente creo que si alguien me hace falta en la vida es ella, pero la diferencia entre sentir dolor y sentir tristeza, yo creo que es la aceptación. Cuando yo acepto, la clave de la aceptación es que no peleo con la realidad, entonces puedo estar tranquila, porque cuando yo estoy peleando con la realidad, estoy angustiada, con miedo, con rabia, con desespero. Entonces patino mucho en el sufrimiento y en el dolor. Cuando yo acepto, y por eso me acuerdo que en el instante en que yo me enteré que mi mamá se había muerto, desde ese instante lo acepté. Eso no quiere decir que me guste, no quiere decir que estoy de acuerdo, no quiere decir que es lo que hubiera escogido. No, sencillamente lo acepto, es lo que es. Entonces no peleo con la realidad. Y cuando yo lo acepto, puedo estar tranquila. Entonces puedo estar triste, tranquila. Yo le digo a la gente, caigan en cuenta cuando están tristes, si están tristes, desesperados, es porque hay algo que no están aceptando, es porque hay algo contra lo que están peleando. Entonces, cuando uno acepta la realidad, puede seguirle la corriente a la vida.
y claramente vive infinitamente mejor. Entonces es aceptar, y aceptar no solo la muerte de alguien, que eso tal vez es la pérdida más grande que uno puede tener, Ok. pero todas las pérdidas que tenemos a diario, Ujú. ¿sí? Un proyecto que me rechazaron, el celular que se me perdió, la persona que no reaccionó como yo esperaba. Todos esos son pérdidas que si yo las acepto y construyo a partir de ellas, pues vivo mucho más rico. Y como dices, ¿no? El aceptar nos da tranquilidad, ¿verdad? María Así es. Cristina, como última pregunta de esta serie de preguntas que te he hecho para que te podamos conocer un poquito más, la última pregunta que te haría es, ¿cómo te gustaría ser recordada? Con una sonrisa en la boca. Sí, Con una como, sonrisa. como que si se acuerdan de mí les saque una sonrisa por algún motivo, porque Ok. Muy bien. No, María Cristina, pues muchas gracias por responder estas preguntas. Quizás eran preguntas que no esperabas, pero es ahí donde nosotros, que no te conocemos tanto, podemos conocer un poquito más de tu personalidad, más allá de lo que hemos visto en redes sociales. Así que, María Cristina, ahora pasaremos ahora sí a tu historia. Y pues bueno, todos tenemos en esta vida una historia y nos gustaría saber cuál ha sido tu historia. Eh, bueno, César. Sí. El- sí, como lo dices, todos tenemos una historia. Yo hoy en Ujú, día soy una fanática y enamorada del storytelling. El storytelling se puso de moda hace un tiempo, tal vez a donde surgió fue en el medio de la publicidad y del mercadeo, porque lograba generar identificación. ujú, Eh, pero yo siento que la historia de cada uno es lo más valioso que tenemos, ujú. lo más valioso que tenemos porque todos hemos, todos tenemos una historia y Sí, como hablábamos ahorita, eh, todos hemos tenido una serie de circunstancias desde que nacimos ujú, que la vida nos ha puesto para vivir. No la escogimos, no escogemos los papás, los hermanos, eh, no escogemos los amigos, no escogemos el novio, no escogemos el marido ni los hijos. Eh, a mí la gente a veces me dice, claro, yo sí escogí a mi marido. Le digo, ¿en serio? ujú, Sí. Le digo, puede que hayas escogido decir, sí, me quiero casar, ujú. pero podemos pensar en qué momento estábamos en el momento en que conocimos a esa persona o en el que nos ofrecieron ese trabajo o en el que, y claramente podemos, si nos acordamos exactamente de ese momento, también podemos ver que hubieran podido suceder mil cosas para que no hubiéramos conocido a esa persona o para que no hubiéramos tenido esa oportunidad de trabajo o de lo que sea. Es cierto. Entonces, todos hemos vivido una serie de circunstancias que no hemos escogido y Ujú, todos hemos reaccionado de la mejor manera que hemos podido frente a cada una de esas circunstancias. ujú, Entonces, de acuerdo a cómo hemos reaccionado frente a esas circunstancias, hemos quedado tranquilos o no, ujú, hemos acertado o nos hemos equivocado. ujú. Y de los aciertos hemos podido gozar, de las equivocaciones hemos podido aprender y crecer, siempre y cuando no las hayamos mirado como miedo, Es cierto. como fracasos o como personas malas. Ujú, Entonces, siento que la historia de cada persona es la herramienta por excelencia ujú. de desarrollo personal y a donde está la mayor posibilidad de conocernos para podernos aceptar y querer tal como somos. Eh, Dice Michelle Obama, perdón que te interrumpa, que ujú, nuestra historia es nuestro superpoder. Y ujú. sí lo creo. Creo que es lo que nos hace, es lo que nos da ese poder y nos da esa autenticidad para ir aquí en la vida. Me parece maravillosa esa frase. Admiro a Michelle Obama muchísimo. Eh, lo estoy anotando acá.
para que no se me olvide. Sí, sí. Sí, porque es absolutamente cierto, está muy, muy bien dicho. Y ojalá que todos podamos tener la capacidad de empezar a mirarnos de esa manera, no con miedo, no con miedo, porque todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, todos hemos vivido circunstancias que nunca hubiéramos escogido, pero es nuestro mayor tesoro y nuestro superpoder. Entonces te voy a Es, contar, nací en Bogotá, soy la mayor de 3 hermanos, eh, y mis papás, ah, ambos fueron alcohólicos. ujú, Y, y el alcoholismo, como cualquier otra enfermedad, no es algo que uno escoge, y las adicciones en particular son una manifestación del malestar que hay en una persona. No, no son el problema, son la manifestación del problema que hay en las personas. Pero lo que hace crecer lo que hace en una persona, el crecer en un ambiente así, mm, es que yo creo que lo más marcador es que yo crecí muy sola. Sí, yo soy la mayor de mis hermanos, y, y desde muy chiquita estaba muy sola. Mis papás ujú, estaban en sus cuentos, no era que vivieran borrachos todo el día, eran claramente unas personas muy inteligentes, muy exitosas, muy ocupadas, pero que buscando la tranquilidad en el lugar equivocado, desarrollaron la adicción al alcohol. ujú. Entonces, pues yo crecí muy sola, muy, muy sola. Y cuando un niño crece solo, sin ese como feedback de los adultos con los que crece, que es un tesoro para poder contribuir a que caigamos en cuenta de quién somos, y a que nos avale y a que nos animen y a que nos señalen otro camino cuando el camino por el que estamos no nos está funcionando. Mm, Crecer muy solo me hizo varias cosas que me Ujú, acuerde. Me hizo sentir que no me querían, ¿sí? Que tal vez yo no era lo suficiente, ujú, y entonces no me querían y por eso no estaban, ¿sí? Como que no estaban, no me llevaban, hacían sus planes en las vacaciones sin llevarnos, y como que desde muy chiquitica crecí con esa sensación de inadecuadez, de que no que nadie me lo dijera, ujú, pero sí fue algo que se fue como incrustando en mi ADN. Yo no soy lo suficiente, por eso no me quieren y por eso no están. ujú, ujú, Entonces, al no tener ese feedback, también me fui creando una imagen mental de cómo yo creía que debía ser, y lo que yo creía que debía ser, hacer, saber, tener, para que los otros me quisieran, ujú, y para que me reconocieran, para que dijeran, María Cristina sí vale. Y ujú, entonces desde muy chiquita fui persiguiendo eso que yo creía que debía ser, y persiguiéndolo, cuando uno va persiguiendo una imagen, pues la realidad no la reconoce, y cuando cae en cuenta de lo que es, la compara con lo que cree que debe ser, y ujú. entonces nunca nada es suficiente. Entonces en el colegio, yo pensaba que todas las niñas, porque estudié en un colegio de solo niñas, en Ujú, el colegio yo pensaba que las niñas todas eran mejores que yo, más inteligentes, más bonitas. Entonces, digamos que yo pensaba que todo el mundo era mejor que yo, y esa sensación la empecé a tener desde que estaba en el colegio. Y empecé también con esa comparación, ¿no? Como que cuando yo iba a estudiar a la casa de alguna amiga, cuando uno está de visita todo lo ve bonito. ujú, Entonces está la mamá, le da onces, nos ayuda a estudiar, nos acompaña. Y esta tampoco es la realidad permanente de esa otra casa, pero yo sí lo veía así. Y entonces, pues cada vez estaba más insatisfecha y cada vez con más miedo. ujú, Entonces, desde ahí empecé como a perseguir dos cosas.
desde ahí empecé a creer que yo tenía que ser perfecta y que tenía que ser exitosa para que me pudieran, Querer. aceptar y querer, Ujú, exactamente. Entonces, y empecé a lograr muchas cosas. ujú, Eh, eh, Me gradué del colegio, en el mismo colegio, te cuento una anécdota chiquita, pero ujú, algún día cuando mi hija estaba pequeña y mi hija estudió en el mismo colegio, estaba hablando con una tía muy cercana y le dije, me parece increíble cómo es Cris, es esa maravilla que es ella, sus amigas, los deportes que hace, cómo se desenvuelve en el colegio, me encanta. ujú. Y ella se voltea y me mira y me dice, María Cristina, tú eras igualita cuando estabas en el colegio. Y yo decía, ¿en serio? O sea, me sentí todo lo contrario, o sea, me Ujú, sentí como el patito feo toda la vida. Entonces, desde por ahí, desde que tuve conciencia, empecé a perseguir eso. Y salí del colegio y tal vez la situación en mi casa no era la mejor. ujú, Y en ese momento decidí que me iba a vivir a Francia. Una de mis abuelas era francesa ujú, y, y hablaba mucho con ella porque yo tuve la fortuna de tener dos abuelas maravillosas y compartí mucho tiempo con ellas. Ellas tal vez fueron el gran motivo por el cual no llegué a caer en la demencia, no del todo. ujú. Entonces, y yo la oía a ella hablar de Francia y igual fui construyendo en mi cabeza un mundo que yo creía que era Francia y era como el paraíso, Sí, ¿sabes? sí, Como sí. que allá todo sí iba a estar bien. Entonces, a pesar de que ya estaba en el último año de colegio, que toda mi vida había soñado con el grado, con la marcha triunfal de Aida que tocaban en el grado, con que tenía un novio con el que tenía una relación muy linda en esa época. eh, Había empezado a hacer un poco de servicio social porque era en el fondo lo que me apasionaba. Eh, pero a pesar de todo eso, yo no me sentía bien. Entonces Ujú, creí que si me iba, todo iba a estar mejor. Y ujú, ahí es como la primera parte como tan tangible de ese salir corriendo, persiguiendo lo que crees que va a estar mejor. ujú, Entonces me fui para Francia. eh, Antes de graduarme, o sea, me gradué antes del grado de todo el mundo eh, y así siguió esa carrera. En Francia llegué primero al sur de Francia a estudiar publicidad y mercadeo, después estuve en Londres, en París, eh, empecé a trabajar ya cuando estaba en París y ya cuando estaba como todo organizado, dije, no, esto tampoco es, entonces me regresé para Colombia. Yo amo mi país, ujú, entonces por más que haya vivido por fuera de esta tierra, como que siempre me ha jalado. ujú, Y regresé y tal vez lo que yo tenía más consciente en mi cabeza era que el día en que yo tuviera mi propia familia y esa ujú, familia fuera perfecta, ese día yo iba a ser feliz. ujú, Eh, y entonces empecé a trabajar, me empezó a ir muy bien laboralmente. eh, y muy, muy joven, yo tendría por ahí 25 años cuando empecé a trabajar ya a conseguir unos puestos importantes. Trabajé en una agencia de publicidad. En ujú. esa época, en las agencias de publicidad, eh, los ejecutivos de cuenta, toda la gente como alta eran hombres. En esa Sí. época no había campo para las mujeres y Ujú, sin embargo muy rápidamente yo tuve a mi cargo las cuentas de las cuentas más importantes de esa agencia. wow. Después
conocí al que fue mi esposo durante muchos años y lo conocí y ya la agencia no era, ahí estaba lo que yo tenía que tener, mi familia perfecta. Entonces Ujú, me retiré de la agencia, eh, empecé a salir con él, muy rápidamente empezamos a trabajar juntos, nos casamos, tuvimos una hija maravillosa, eh, y empezamos a tener una cantidad de logros y de éxitos impresionantes. Ahí ujú, eh, pasaron años y a los 35 años, digamos antes, como a los 30 años, yo ya tenía todo lo que había querido tener y muchísimo más. O sea, ujú, tenía un trabajo espectacular, tenía ujú. toda la fama, todo el poder, materialmente tenía todo lo que hubiera querido y jamás me hubiera imaginado tener. eh, Viajábamos en nuestro propio avión, Ujú. teníamos a penthouse en Bogotá, en Cartagena, en Miami, o sea, una Wow. finca muy grande en Sopó. Mm, y, y sin embargo, nunca nada era suficiente, o sea, Seguías teniendo ese vacío, que te eh, faltaba algo. total, o sea, tenía a mi hija que adoro a mi hija con toda el alma, es el regalo más grande de la vida, pero teniéndolo todo, ¿sí? Ujú, Teniéndolo absolutamente todo, tal vez cada día el miedo era ujú, más grande. Yo no era consciente de eso, ¿sí? Pero cada día mi vida fue regida por el miedo hasta por muchos años, o sea, ujú, miedo a equivocarme, porque yo no me podía equivocar, o sea, si yo tenía que ser perfecta para que me quisieran y me aceptaran, pues yo no me podía equivocar, yo no podía aceptar que me equivocaba, entonces siempre tenía que justificar, que echarle la culpa a alguien, que sí, pero nunca yo me equivocaba, tenía que ser la dueña de la verdad, ujú. eh, tenía que cargar conmigo misma porque pedir ayuda era imposible, eso nunca se me pasó por la mente, yo era la reina de la autosuficiencia y Ujú, también tenía que solucionarle la vida a los demás y cargar con los demás, ¿no? Porque pues yo era la que tenía que poder con todo. ujú, Y, y llegó un momento en el que todo eso eh, fue un peso demasiado grande de cargar y tal vez al caer en cuenta inconscientemente, porque como te digo, hoy soy consciente de eso, pero en esa época no, ujú, eh, al sentir que no podía, al sentir que, porque todos, absolutamente todos los seres humanos estamos unidos por algo común y es que todos queremos estar tranquilos. Yo ujú, creo que ese es el norte que nos une a todos, así no seamos conscientes, así lo llamemos de diferentes maneras. ujú, Y yo había buscado esa tranquilidad, que para mí es la base de la felicidad. La había buscado en factores externos, ¿sí? ujú, En saber, en hacer, en tener, el día en que esto pase, el día en que esto logre, el día en que te haga este negocio, el día en que tenga tal cosa, el día en que mi hija crezca, el día en que, ¿sí? Em, porque yo no existía, ujú, César. Yo, ujú, yo, yo, yo estaba como en paréntesis, yo no tenía ni idea quién ujú, era María Cristina, entonces no tenía otro recurso para buscar esa tranquilidad que los factores externos. ujú. Y al no ser todo eso suficiente, porque ¿qué más quería yo? O sea, Sí. quería un viaje, monté en Concorde, sí, todo lo que quería lo tenía, llegaba a los Wow. mejores hoteles, ¿sí? Entonces, al de pronto inconscientemente caer en cuenta de que nada de eso me producía tranquilidad, eh, más bien cada vez más miedo, miedo a equivocarme, miedo a perder, miedo a que no fuera suficiente, miedo. Entonces, cada día la presión era mayor y se me acabaron los recursos de buscar eso en esos logros y empecé a buscar esa tranquilidad primero en el trabajo. Entonces,
desarrollé una adicción al trabajo tremenda, o sea, mi vida se convirtió en trabajo. Yo trabajaba para vivir y vivía para trabajar. Ujú, Mm, y el trabajo tal vez es una de las adicciones más engañosas que hay, ujú, porque cuando uno está buscando ese reconocimiento para poder estar tranquilo, si tú eres exitoso en el trabajo, pues encuentras ese reconocimiento todo el tiempo alrededor tuyo, ¿sí? ujú, sí, La gente no te va a decir, no, trabaja menos que estás muy cansado. sí. nadie, nadie te va a decir eso. Entonces, es muy difícil caer en cuenta que aún y a pesar de todos los logros y el éxito que esté teniendo en Ajá, una de mis áreas, ujú, estoy afectando todas las demás. Entonces, estoy afectando mi salud, estoy afectando mis relaciones, estoy afectando mi familia, estoy afectando mi parte espiritual, ujú, estoy simplemente enfocada y desbocada a una sola de mis áreas. ujú. No tenías el Entonces, equilibrio. no, eso no, ni por la mente se me había pasado. Ujú, Entonces, el desgaste obviamente cada vez es mayor, ¿sí? sí. Y uno cada vez está más desaparecido como persona, porque todo es trabajo. Ujú, Eh, Paralelamente a eso, porque todo fue como muy paralelo, eh, empecé a comer mucho, ¿sí? ujú, La comida también es una forma de buscar esa tranquilidad en el lugar equivocado, igual que en el trabajo, ¿sí? ujú, Pero era algo que tenía a mi alcance. Entonces empecé a comer eh, cuando estaba triste, cuando estaba angustiada, cuando estaba furiosa, cuando siempre había algún motivo para comer, ujú, ¿sí? Y cuando uno come desequilibradamente y come con ansiedad y come por tranquilizarse, pues no vas a comer un plato de ensalada o una fruta, ¿no? Entonces no. come uno muy mal y llegué a pesar 120 kilos, ¿sí? Wow, Mm. mucho. Sí, mucho, el doble de mi peso. Y entonces también ahí empezó a ser cada vez más frecuente el tema de la bebida, ¿sí? Ujú. Porque en la bebida yo buscaba lo mismo, la tranquilidad, ¿sí? Eh, Anestesiar todos tus vacíos. ni siquiera tal vez anestesiar, sino conscientemente era como para estar tranquila, Ok. ¿sí? Eh, y, y curiosamente fue como una secuencia y es que por estar pesando esos 120 kilos, yo en ese momento yo creía que lo único que me faltaba a mí para ser feliz era ser flaca, Ujú, ¿sí? Porque nunca fui una gordita feliz. ujú. Ok. Sí, no, nunca estuve contenta con mi cuerpo cuando estaba en esa época. Entonces busqué la manera de poderme adelgazar y en ese momento estábamos construyendo un edificio en Cartagena Ujú, y, y una de las personas que compró el apartamento, un tío suyo era uno de los pioneros de algo que hoy se puso tan de moda que fue el bypass gástrico, ¿sí? ujú, En esa época eso no existía, eso fue hace eh, 30 años, ¿sí? ujú, En esa época eso no existía, ni en Colombia lo hacían. Entonces él vivía en Nueva York, me fui para allá a que me hicieran mi cirugía. En ese momento yo hubiera hecho lo que fuera, César, con tal ujú, de adelgazarme. Si me hubieran dicho vidrio molido, coma, hubiera comido vidrio molido, lo que fuera, porque yo ujú. creía que eso era lo único que me faltaba para ser feliz. María Cristina, perdón que te interrumpa, pero es que estoy fascinado con esta historia y me encanta cómo tu historia aplica perfectamente a todas las personas que quizás nos están escuchando, que quizás tienen una situación que ahorita tú sabes el tema de las cirugías del cuerpo, que piensan que a través, dicen, no, cuando ya tenga la liposucción o me ponga los implantes, me voy a ser feliz, me voy a sentir pleno, me voy a sentir, o sea, me encanta todo esto porque estamos aprendiendo en esta historia cosas o sea, que totalmente nos identificamos. O sea, esa búsqueda sin sentido de ser adictos a un trabajo para lograr esos vacíos que quizás, ese éxito que quizás no nos va a dar esa verdadera felicidad
felicidad. Ahorita que estás tocando la parte de la alimentación, la parte del cuerpo, la verdad que estoy fascinado al escucharte con esta historia. Así es, y es verdad, Ujú. muchos nos identificamos y esa es la idea de poder compartir esto, es de que las personas puedan tener unos puntos de vista diferentes y que Sí. vean que hay otras maneras de abordar la vida, que yo no las tenía en ese momento y por eso me Ujú. pasó todo lo que me pasó. Continúo escuchando la segunda parte de esta fascinante historia de María Cristina Peñalosa en el próximo episodio.